Hola, ¿cómo están todos? Estamos iniciando nuestro entrenamiento del día de hoy, que vamos a estar trabajando y conversando sobre cómo manejar aquellas situaciones en donde el público no muchas veces está tan disponible o al menos como nosotros quisiéramos o desearíamos que fuera, ¿ya? Así que es un gran tema, porque es cómo manejar en el fondo situaciones donde a veces nuestro público no es tan amable como nosotros quisiéramos o esperáramos, ¿ya? Entonces voy a estar acá, estoy en mi fanpage y además estoy en el Instagram, acá hay algunas personas que ya voy saludando, entonces vamos a estar como con la dinámica de siempre, que si tienen alguna pregunta, quieren contarme alguna experiencia, súper bienvenida para que esto vaya siendo un diálogo entre todos. Hola Giselle, hola Juan, ¿cómo están? Qué rico que están por acá, ¿ya? Y bueno, las personas que se van conectando acá también vayan contándome quiénes están. Entonces, vamos a estar conversando sobre cómo manejar estos públicos que a veces son un poco difíciles. Este tema yo siento que es tremendamente relevante porque cuando nosotros sentimos miedo o ansiedad a la hora de hablar frente al público, hola Paula, el hecho de que existan personas o una o varias personas que yo siento que no están ahí un poco con el discurso que yo estoy planteando o con la exposición que yo estoy realizando, eso va haciendo que mi nerviosismo se incremente, porque de alguna manera voy volviendo el foco hacia mí misma y se disparan inmediatamente todos estos pensamientos o ideas automáticas de quizás a lo mejor no lo estoy haciendo bien, me estoy equivocando, me van a juzgar de esa manera. Entonces, ahí nuevamente es donde tenemos que volver a conectarnos con nuestro objetivo real en el fondo, que tiene que ver con lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, primero, es súper importante que nosotros tengamos claro que si bien no somos lo más importante en términos de qué es lo más importante cuando nosotros estamos conversando con otros, no eres tú lo más importante, sino que lo más importante son las personas con las cuales tú estás dirigiéndote a donde tú quieres que llegue tu mensaje, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, para que ese mensaje pueda llegar y tú puedas realmente eh, impactar como tú quieres impactar en tu audiencia, es tremendamente importante que nosotros como relatores, como expositores, podamos hacer de alguna manera participar a nuestro público. Esa es como la primera gran idea de hoy día, que vamos a estar conversando sobre esto de cómo poder manejar estos públicos que son difíciles. Si nosotros involucramos a nuestra audiencia, si nosotros hacemos que nuestra audiencia esté participando, inmediatamente se involucra emocionalmente con lo que tú planteas, ¿ya? Independiente del contexto, si es un contexto laboral, si es una charla, una exposición, o incluso las personas que trabajan vendiendo algún proyecto, algún producto. Si la persona se siente involucrada, si tu audiencia se siente involucrada, ahí inmediatamente es mucho más probable que esa audiencia esté de tu parte, en vez de que ocurra esto de que no, de que rechacen a lo mejor lo que tú estás planteando, ¿ya? Entonces, primero es considerar eso, es algo que tú tienes que trabajar, cómo tú te planteas como orador o como expositor el poder involucrar a todas las personas, ¿ya? Hola Pablo, hola José, hola Erika, qué rico que están por acá hoy día. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto de cómo yo hago participar a mi auditorio, es súper importante comprender que las personas tenemos diferentes maneras de acercarnos a la información, es decir, cómo nosotros vamos aprendiendo. ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay otras que son kinestésicas, y entonces yo me tengo que asegurar para poder hacer participar a toda mi audiencia que lo que yo esté diciendo de alguna manera los incorpore a todos. En general, la mayoría de las personas, como en un 80% de la población, son más bien visuales, ¿ya? Si eres visual, no quiere decir que
no seas auditivo. Lo que pasa es que cuál es el sentido que prevalece más en el momento de estar captando la información. Entonces, en general, la mayoría de las personas son más visuales. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el tema de la publicidad, en esto que estamos haciendo nosotros igual hoy día, que es diferente que ustedes me vean a mí, que estamos conversando, en la interacción, ¿no? Esto es algo visual, es auditivo, y agregamos la interacción, que también es algo kinestésico, porque lo estamos experimentando, ¿ya? Entonces, hola Eric, qué rico verte por aquí. Entonces, es muy importante que en general las presentaciones, lo que nosotros vemos es que hay presentaciones, por ejemplo, visuales que son en PowerPoint. Entonces ahí ya tenemos una totalidad de las personas. Pero hay otras personas que mirando esa presentación se distraen y prestan muchísimo más atención, por ejemplo, a una historia. O en esa historia, lo que yo voy relatando, las diferentes, por ejemplo, tonalidades en el uso de mi voz. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos frente a un auditorio, además de tenerlo visual, encargarnos de que nuestra voz, hola Isidora Serrano, encargarnos de que nuestra voz vaya teniendo las suficientes inflexiones, en el fondo, en nuestro tono, en el ritmo, en las pausas, en los silencios, ¿cierto?, que voy ocupando, ¿no? Como para que todas estas personas que son más bien auditivas puedan captar la atención y yo las pueda tener ahí conmigo. En el fondo estamos en la primera etapa inicial, cómo yo puedo captar la atención de mi auditorio y cómo puedo en el fondo hacerlo o invitarlo a que esté como de mi lado en el fondo, ¿ya? Entonces, primero es eso. Hay otras personas que somos, porque ahí me incluyo, más kinestésicas, entonces necesitan, por ejemplo, el tipo de palabras, por ejemplo, lo que vamos a sentir hoy día, lo que vamos a experimentar, tal vez esto a lo mejor les parezca un poco duro, como hacer mención y referencia explícita a, con palabras que hagan referencia, por ejemplo, a sensaciones. Y ahí también puedes captar la atención de tu público, que es más bien kinestésico, que es menor en la población. En general somos todos auditivos, visuales y un porcentaje menor kinestésico. El tema va como eh, en cuál yo soy primero en el fondo, ¿ya? Entonces, tenemos que asegurarnos de entrada, para poder invitar y hacer partícipe a todo mi auditorio, es que yo, en el discurso que yo esté empleando o los elementos técnicos que yo esté usando, que incorpore de alguna manera a todas las personas de acuerdo a los sentidos con los cuales les es más fácil aprender. Entonces se van a sentir incorporados, porque si solo hago visual, un trabajo visual, y me refiero, por ejemplo, si ustedes pueden observar, ustedes pueden ver aquí, y si ustedes se imaginan, entonces ahí solamente me quedo en el ámbito visual, y las personas que son a lo mejor más auditivas o kinestésicas, es probable que baje su atención y empiecen como a generar una distancia, que no es que nosotros, el otro vaya a pensar, mira, en realidad esta persona está solo hablando desde lo auditivo, por eso yo no le voy a prestar atención. Eso es más bien un mecanismo que es muy automático, muy inconsciente, por lo tanto, solamente me va a quedar esta sensación así como que yo me voy a distanciar y probablemente te dejen de escuchar, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos súper claro que para poder captar la atención de mi audiencia tengo que encargarme de asegurarme en el fondo, hola María José, ¿cómo estás ahí? Qué rico que estás acá. Asegurarme en el fondo de poder cubrir en el fondo a todas las personas en sus diferentes formas de acceder a la información y de aprender, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, siempre nosotros cuando estamos hablando y estamos como en nuestro rol de oradores, esperamos ser escuchados, ¿cierto? Con respeto, tener un compromiso por parte de nuestro auditorio. Entonces, para que ese auditorio se comprometa, primero yo me tengo que asegurar de tener la mayor posibilidad en el fondo donde ellos puedan captar la atención, que sientan que cada persona que está ahí sienta que tú le estás hablando a esa persona. Así es como bien gráfico, ¿ya? Ok, ahora, acá viene como lo complejo, porque no siempre todo nuestro público está, digamos, en esa posición, ¿cierto? Como de ir muy atentos y comprometidos a escuchar. Ahora, hay varias variables que pueden ocurrir ahí.
¿A qué me refiero? Porque hay personas que pueden ir obligadas, por ejemplo, no sé, o pueden sentir que a lo mejor la charla que tú estás dando involucra otros elementos que a lo mejor ellos no quisieran incorporar en sus trabajos y eso genera una resistencia, que eso más que tú como orador, en el fondo tiene que ver como con la temática y con el contexto. Entonces tenemos que ser capaces de separar eso. Porque si tú quieres entregar una información que es relevante, que esta otra persona aprenda o incorpore nuevos elementos, me tengo que separar de la información que yo voy a entregar y mi valor como persona. Cuando nosotros empezamos a pensar que nuestro valor como persona depende de la aceptación del otro, de lo que yo estoy transmitiéndole, ahí va a aumentar nuestra ansiedad y nuestro nerviosismo, que eso es lo que generalmente ocurre cuando nosotros sentimos miedo a hablar en público. Entonces, acá, nuevamente, el foco es hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué necesito que ellos aprendan? Estamos ahí afuera, pero tenemos algún personaje, porque siempre están, algún personaje que quizá no está tan alineado o aparentemente yo observo que no está tan alineado con lo que nosotros estamos conversando. Entonces, siempre como que va a haber una persona, como en los grupos, por ejemplo, puede haber en un grupo el escéptico, es un clásico, y que uno lo reconoce por su lenguaje corporal, que tiene una actitud más o menos distante, que tú tratas así como de vincularte, de sonreír, ¿no? A eso me refiero con vincular, como tratar de acercarme, como para encontrar ahí alguna señal de parte del otro, y tú ves que hay distancia. Ese es el escéptico. Cuéntenme si alguna vez han estado en alguna instancia así, donde está este personaje que es el escéptico, que le llamo yo. Ese sería un personaje. Otra persona que pudiese estar, que es un clásico, sobre todo acá en Chile, el que llega tarde. Siempre está el que llega tarde y el que tú ya empezaste algo y viene entrando y como que se está incorporando y a veces pregunta y eso genera como movimiento en el grupo, que a lo mejor tú ya captaste la atención y entonces, y llega este personaje, ¿ya? Que ese también puede ser un elemento que uno puede decir, bueno, esta audiencia estuvo más difícil porque... ¿cómo se llama? Está esta persona que llega y tengo que volver a empezar, o lo tengo que incorporar, porque tu rol, tu misión es incorporarlo. La Giselle dice, sí, me ha pasado. Cuéntanos más, Giselle, ¿qué te ha pasado? Vayan contándome las historias porque es muy interesante saber las historias de ustedes para que vayamos acá compartiendo. Esa es la idea de que podamos hacer estos entrenamientos online, que podamos generar experiencias en común, ir viendo que no somos los únicos que nos ocurren este tipo de cosas. De hecho, este tema del miedo a hablar en público, el de hacer una exposición, el de que ocurra esto, es un temor que incluso está como catalogado tan alto como casi como el miedo a morirse, porque hay gente que dice, prefiero morirme antes de que hablar en público, prefiero morirme que estar frente a un grupo de personas que yo me estoy dando cuenta que no me están poniendo atención, ¿ya? Así es que vayan contándome sus historias para que podamos ir compartiendo y generando acá más diálogo. También está otro personaje que yo habitualmente he observado, esta persona que es como que está preocupada por algo y que eso lo hace no estar ahí, en el fondo, y tú te das cuenta que está preocupado, ¿ya? Otro clásico que a veces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Pero el clásico sábelo todo, y que cuando a mí me pasa harto siendo psicóloga, porque cuando estoy ahí y hablo temas así que son más psicológicos, y como la psicología es común a todo, porque en el fondo nos involucra a todos, hablamos de nosotros y de lo que nos pasa, entonces siempre hay alguien que te dice, ah, no, si esto yo lo sé, esto yo ya lo leí, esto yo ya lo vi, siempre sabe más que tú, ¿ya? Y que hasta cierto punto eso se podría convertir como... Si uno se lo toma muy personal, se podría convertir en una especie como que el otro te está queriendo como boicotear en lo que tú estás planteando, ¿ya? Y otro clásico también, aquella persona que está como que se está durmiendo, que está mirando el celular y no está focalizado en lo que tú le estás conversando, ¿ya? No sé si han tenido la experiencia con alguna de estas personas. El tema es que si has tenido experiencia con alguna de estas personas, y si no la has tenido es altamente probable que la tengas, pero el foco acá es que ese es tu público, esa es tu audiencia. Entonces,
Nuevamente, el desafío es cómo yo incorporo a estas personas para que participen. Y ahí hay varios desafíos que ustedes pueden realizar, como por ejemplo planificar en esto de pensar cómo yo abordo a estas personas que tienen diferentes maneras, evidentemente, de percibir la realidad. Puede ser, por ejemplo, a través de trabajos grupales, hacer una presentación ustedes, por ejemplo, y luego hacer una pregunta y armar pequeños grupos de trabajo en donde vayan conversando grupalmente y así las personas se van involucrando en el tema. Entonces, por ahí le das el espacio a estas personas que son más escépticas, que puedan plantear sus ideas y que de alguna manera también los otros, al escucharlo y al plantearle sus ideas, pueda hacer que vaya flexibilizando esa mirada. Porque en general pasa que tú vienes a ser como una figura de afuera, externa, donde tú vienes a decir algo, vienes a contar algo. Entonces, si bien siempre la idea es pensar en que tu público es tu par en el fondo, estás en una relación horizontal, igualmente por el hecho de estar ahí adelante y que todos te estén observando, ya no estás en una posición horizontal. Entonces, estás diciendo algo como una figura de alguna manera de autoridad, ¿no? Como donde vas a mostrar algo, donde vas a enseñar algo. Por eso es tan importante como generar estas instancias de trabajo grupal, donde se evidencie y se explicite que tú estás como invitando a que reflexionen lo que tú estás mirando, no como que tú estás imponiendo una idea, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia muy concreta, porque cuando nosotros vamos y planteamos una idea desde nosotros siendo lo sábelo todo, generalmente eso genera un rechazo en aquellas personas que son más escépticas, que son más racionales probablemente, y que a lo mejor son bien sábelo todo porque son bien mateos, porque son estudiosos. Entonces ahí tenemos que tener mucho tacto en cómo nosotros vamos entregando la información, como una buena estrategia es generar estos equipos de trabajo de tal manera que ellos mismos también vayan construyendo y tú vas guiando la información. ¿Ya? Esa sería como una primera estrategia como para manejar una situación así, ¿ya? Y que tiene que ver harto esto con el poder conocer al grupo, conocer bien a tu público con el cual tú vas a estar presentándote, ¿ya? Para poder generar esa estrategia. Otra como tip súper importante que ustedes pueden usar es que de entrada contarles a las personas qué es lo que van a estar conversando, qué es lo que van a hacer y qué es lo que podrían esperar en el fondo de lo que tú vas a estar conversando. Porque hay veces que las personas llevan sus propias expectativas en general, como que no tienen una idea de lo que puede ser, pero cuando ocurre, a lo mejor se van dando cuenta que no era lo que ellos esperaban. Entonces es muy importante para que las personas tengan una mirada más objetiva y realista de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás planteando, perdón, es hacer un orden de lo que tú vas a presentar, ¿ok? Y siempre, tremendamente importante, porque nosotros queremos que nos respeten, que nos escuchen, que no nos interrumpan, en el fondo que no nos boicoteen. Hola Helen, ¿cómo estás? Y acá hay un comentario. Erika dice, también existe el que quiere figurar y opaca a todos los demás, lo he experimentado en más de una oportunidad. Claro, ese es como una mezcla así como entre el sábelo todo y el que como que quiere ser ahí la figura. También hay de esos. Entonces, acá la estrategia, porque, y tomando este punto que les iba a decir, como el respeto por el auditorio, que en el fondo es el mismo respeto que nosotros estamos pidiendo por nosotros mismos. Entonces, el respeto por el auditorio tiene que ver con tratar de comprender y ir un poco más allá, ¿cuál será la necesidad de esta persona que está acá y que quiere así como figurar, ¿no? Como el clásico que hace hartas preguntas. Siempre hay uno que hace más preguntas y ahí va variando, porque hay algunos que son más intro y son los que hacen menos preguntas. Entonces ahí sutilmente la estrategia es que como que tú puedas modular en el fondo a quién le vas a pedir, por ejemplo, que haga un comentario para asegurarte de que participen todos, porque esa es tu responsabilidad. Cuando tú estás parada frente a un grupo de personas, tu responsabilidad en el fondo que todos, si es que el tiempo se dispone, si es que hay un número pertinente de personas, porque si estamos frente a 50 personas no tienes esa posibilidad, pero si estás en un número que te permite hacerlo, como modular esto que vayan participando y que no solo participe uno.
Y esta persona, como lo que plantean acá, que opaca a los demás, claro, como reforzar, reconocer, mira qué interesante lo que tú estás planteando, y qué opinan los demás con respecto a lo que tal persona señala. Entonces ahí como que movilizas para que otro también hable y opine, y no solamente una misma persona que está ahí, porque probablemente es más extrovertido y también le gusta como más dar su opinión. Entonces ahí lo estamos modulando para que otros hablen, pero sin ir al choque como, oye, mira, sabes que tú has preguntado mucho, ahora que pregunte otro. Porque si no, ese personaje que es difícil, ahí lo tienes, no lo tienes de tu lado, y si no lo tienes de tu lado, te va a ser mucho más complejo esto que tú estás presentando. Raquel. Hola Raquel, muy interesante el tema. Qué bueno que te resulte interesante. Si los que se han ido incorporando vayan haciéndome preguntas, vayan ahí dándome opinión, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, para que podamos ir enriqueciendo más esta conversación. Ok, entonces, el respeto por el auditorio tiene que ver con eso. Yo pido respeto como relatora, como oradora, como quieran llamarlo, y es tremendamente importante que yo también respete a esa otra persona, ¿ya? Entonces, también hay públicos que a veces llegan enojados. Hay personas que llegan enojadas a las charlas, que o porque no quieren llegar, o no sé, muchas cosas, porque les pasó algo antes de llegar. Pueden ocurrir muchas situaciones que no tienen que ver contigo como persona, ¿ya? Entonces es tremendamente importante como tener el tacto para ir viendo hasta dónde nos vamos acercando. Ahora, en general, lo que a veces yo he observado, que es un error, cuando están estas personas que me generan conflicto como orador, que no me dejan avanzar o que tienen esta cara como bien seria o que no participan, lo que yo he observado es que a veces eh, es como que se deja aislado, o sea, no es considerado dentro del grupo. Y eso, a pesar de que no se dice explícitamente, al hacer esa acción, a veces corporalmente, por ejemplo, me puedo dirigir más hacia un lugar de la sala que al otro donde está esta otra persona. Entonces pierdo a otro número de personas que sí efectivamente están ahí y que quieren escuchar lo que yo estoy planteando. Entonces, ¿cómo lo incorporo? Si veo que es alguien a lo mejor no muy participativo, le puedo decir, bueno, ¿y qué piensa? ¿Y qué opina usted de esto? Y lo incorporo. No, yo opino que esto nada que ver, yo no estoy de acuerdo, no funciona para nada, no sirve. Ah, mira, no es personal, y ahí viene esta como el respeto por ustedes mismos y el respeto por los demás. Esto que está diciendo esta persona es solo una opinión, no es personal, no tiene que ver contigo. Cuando nosotros estamos hablando frente a un grupo de personas, no estamos defendiendo una idea como una verdad absoluta, es una mirada y tú estás invitando a otro a que miren desde el lugar donde tú estás mirando. Pero no significa que esa persona tenga que encontrar todo divino de lo que tú estás diciendo, porque ahí es donde viene esta sensación de no estoy siendo aceptado, no les gusta lo que yo estoy pensando, me estoy equivocando, estoy haciendo el ridículo. ¿Mm? Entonces, desde ahí es muy importante comprender que es solo una opinión y que, y acá viene esta idea irracional que muchas veces creemos que las personas debiesen en el fondo aceptar todo lo que nosotros planteamos y aceptarlo, digamos, y para poder nosotros sentirnos aceptados. Te puedes sentir igualmente aceptado, pero entendiendo que hay personas que piensan de una manera diferente. Y cuando tú estás de orador, es fundamental que respetes esa manera diferente de pensar. Al respetarlo, te va a poder dar más luces y alternativas de cómo actuar para poder invitar a que esta persona mire. No es a convencer a esta persona, es que mire lo que tú estás planteando. ¿Ya? Entonces ahí sacamos harta carga como emocional y exigencia de que lo tengo que hacer perfecto, de que todo el mundo me tiene que querer, que a todo el mundo le tiene que encantar lo que estoy haciendo, porque ahí vienen todas estas ideas irracionales que hemos estado trabajando en los otros entrenamientos, que a la larga lo único que hacen es que te distancian de tu público, y al distanciarte de tu público, ese público o esos personajes que eran difíciles se vuelven más difíciles aún, ¿ya? Ahora,
No es un trabajo sencillo, efectivamente no es un trabajo sencillo. Probablemente cuando estás con un grupo de personas que es más complejo, o más escéptico, más cuestionador, sin necesariamente que no les agrade tu trabajo, sino que solamente tienen ese estilo, por supuesto que va a requerir de mayor energía y de estar mucho más focalizado afuera que en estar pensando preocupada si tú luces o no luces bien cuando estás hablando, ¿ya? Entonces es súper importante como tener conciencia de eso y separarte y desde el respeto. ¿Ok? Ahora también otro tema súper importante, el tema de que tiene que ver harto con esto de las personas que les gusta opinar bastante, como estas interrupciones que son muy seguidas, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito al primer punto que yo les señalaba, que es súper importante que ustedes puedan decir, mira, vamos a estar hablando sobre este punto, este otro punto, y voy a dar un espacio, por ejemplo, al final de preguntas, donde yo voy a recoger preguntas. Entonces, ahí en ese espacio las vamos a tomar. Evidentemente que si alguien te hace preguntas antes de, tú puedes responderla y puedes moderar en el fondo asertivamente, oye, mira, qué interesante, mira, en la siguiente, no sé, en la siguiente diapositiva, en el siguiente ejercicio que vamos a realizar, ahí vamos justamente a tocar esto, así que vamos a reservar tu pregunta y la vamos a retomar. Entonces ahí asertivamente estás modulando que no es el momento para poder hacer las preguntas. Es muy importante el ir viendo y el timing, cómo está tu audiencia, como el poder ser directa, pero de manera muy asertiva para que las personas se sientan que están siendo respetadas, porque si finalmente es eso, para que otro se anime a acercarse, a mirar lo que tú quieres mostrarle, tienes que ser muy respetuoso también de su propia mirada, que no sienta que es una imposición, porque en el minuto que lo siente hay una distancia y ya hay una resistencia de tu audiencia, ¿ya? Ok, ya, estaba mirando acá, ustedes siempre saben que yo tengo mi ayuda a memoria, entonces el último punto importante es mantener el control emocional frente a las situaciones que son más bien difíciles, ¿ya? Entonces, si nosotros nos focalizamos en cómo me veo, en que este me está mirando, que este no me sonríe, que este tiene cara aburrido, nos desfocalizamos de preocuparnos de que si realmente yo estoy viendo a esas personas así, tengo que generar una estrategia de donde yo pueda captar su atención, que puede ser de buscar elementos sensoriales donde esas personas se sientan atraídas con algún ejercicio, con algunas palabras que son claves que les decía al inicio. Y también puede ser esto de hacer preguntas que sean más directas, ¿ya? Entonces, si estamos en una situación que ya se tornó compleja, difícil, tú es importante que no te enojes, lo digo así, directamente, porque hay veces, somos humanos, van a haber situaciones en que nos van a molestar y nos vamos a enojar, pero en ese minuto tú estás en tu rol de orador, de presentador, no sé, estás haciendo una presentación con tu equipo de trabajo y no puedes enojarte de manera que pierdas el control. Tú puedes decir, mira, yo no pienso de esta manera, ¿qué es lo que te hace pensar así? Pero no nos podemos salir del control. A lo mejor no te vas a enojar así como que te vas a poner a gritar o algo así, pero nuestra cara, recuerden lo que hablábamos en el entrenamiento anterior, te va a delatar. Entonces es muy importante que tú te conectes ahí con tu respiración y estés consciente de que no es algo personal hacia ti lo que está planteando esa persona, sino que está dando una opinión con respecto a una idea, con respecto a lo que tú estás comunicando. Entonces ahí eso te va a ayudar a mantener ese control emocional y separarte eh, y no tomártelo personal. Si acá la clave siempre es no tomarte las cosas personales, no es un ataque hacia tu persona, sino que es una opinión con respecto a lo mejor a algún modelo, alguna idea. Esto mismo que yo estoy hablando acá con ustedes, alguien puede decir, mira, ¿sabes qué, Mariana? Yo no estoy de acuerdo con esto. Y el que no esté de acuerdo con eso no quiere decir que mi valor como persona se vaya a ver afectado. Que en el fondo eso es el gran punto en esto del miedo a hablar en público. ¿Ya? Ok, bueno,
Lo mismo con el tema de las preguntas difíciles como estrategia, como, oye, ¿y cómo piensas tú? ¿A alguien se le ocurre cómo puede resolver? Como que entrega también la participación siempre al grupo, porque ellos son lo más importante. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario, dar alguna opinión con respecto a lo que hemos hablado durante el día de hoy? Esto tiene desfase, así que vamos a esperar un poquito a ver si alguien se anima a comentar. Por mientras voy haciendo un resumen de todos los puntos que estuvimos conversando. Primero, muy importante hacer participar a tu público. ¿Cómo lo hago participar? Tomando conciencia de que cada persona tiene un canal sensorial para poder acercarse a la realidad distinta. Hay algunos que son auditivos, visuales, que esa es la mayoría de la población, kinestésicos, que tiene que ver más con el tema de la sensación. Entonces tengo que usar palabras y elementos o recursos que me permitan favorecer a cada una de esas personas y así poder captar la atención. Lo primero, para nosotros ser escuchados con respeto, tenemos que respetar a nuestro público. Acá no hay elementos personales involucrados, pueden haber diferentes ideas, diferentes opiniones con respecto a una idea. No es contra ti mismo, ¿ok? Siempre van a haber personajes. ¿A qué me refiero con personaje? El escéptico, el que se durmió, el que está con el celular. Y tu misión como orador o como presentador es buscar la estrategia para poder invitarlo, para que mire lo que tú estás contando o transmitiendo en el fondo en ese momento, ¿ok? Y manejo asertivo de las interrupciones, modular, contar desde el principio, mira, vamos a hacer esto, en este momento van las preguntas, si alguien pregunta mucho, en otro momento, oye, mira, qué interesante, reserva tu pregunta, la haces más adelante, y así, vas manejando tú la energía sin molestarte, sin enojarte. En el minuto que nosotros nos enojamos con nuestra audiencia, ese público se vuelve más complejo y más difícil. ¿Ok? Ese es el resumen del día de hoy sobre cómo manejar situaciones, cómo manejar nuestros nerviosismos y públicos o participantes que son más difíciles y que siempre, siempre son un desafío. Hay grupos en que uno dice, oh, quisiera siempre venir a dar charlas a este grupo solamente. Pero la verdad es que no es así y cada vez que nosotros vamos conociendo un grupo nuevo, personas nuevas, tenemos que ir con esta disponibilidad de apertura para poder aprender cómo conectarme de una manera diferente. Y esa es la flexibilidad que debemos tener todas las personas que nos dedicamos a hablar en público. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que están. Me parece que está todo claro porque no hay ninguna pregunta, algún comentario. Mientras van pensando, también les cuento a las personas que están interesadas en trabajar más en profundidad todo esto que estuvimos conversando hoy día, trabajarlo desde la práctica, con entrenamientos personalizados y que te ayude a vencer el miedo a hablar en público, te dejo invitado a que postules a una de las sesiones de claridad gratuita conmigo para que podamos conversar, te cuento más en detalle la manera que tengo de trabajar sobre mi programa, la metodología, etcétera. Así es que si estás decidido a tomar acción, decidida a tomar acción, te invito a que postules a una de mis sesiones de claridad gratuitas. Les voy a dejar como siempre el link para que puedan acceder a las personas que están en el momento preciso de tomar acción. Erika dice, excelentes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. A descansar. Nos vemos pronto. Chao.